Momento, instalaciones de Fundación Academia Esculap México, dando la apertura a la sesión mensual del mes de noviembre de la Asociación Mexicana de Pato Pancreato Biliar. Para nosotros es un gusto llevar a cabo esta sesión híbrida el día de hoy, teniendo a los profesores de manera presencial y la audiencia que está conectada de todas partes de la República Mexicana y algunos países en Latinoamérica. Y bueno, antes que nada, por favor les pedimos que sigan las siguientes indicaciones. Mantengan su micrófono apagado y su cámara apagada. Todas las preguntas, comentarios, felicitaciones a los profesores serán por vía chat. Y bueno, tengo el gusto de presentar a ustedes al presidente de la asociación, el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, quien nos dará un mensaje introductorio esta noche. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias a la profesora Verónica Ramos. Muchísimas gracias a la audiencia que se conecta, a los profesores presentes y a quienes se conectarán en la sesión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es nuestra última sesión del año. Nuestra siguiente actividad académica será el Congreso Anual, que después de 2 años finalmente podremos realizarlo en vivo. Presencial será en la ciudad de Cancún. Ya ustedes todos tienen esta información. Al final les daremos nuevamente los últimos detalles del estatus del Congreso. Y pues para empezar la sesión, primero, como siempre, agradecer el apoyo de la Fundación Academia Esculap por el soporte, por su gran esfuerzo, su gran talento que nos permite producir estas sesiones y llegar pues a todos lados de México, de Centro y Sudamérica. Quiero presentar al doctor Carlos Flores, quien será nuestro profesor anfitrión esta noche, además de ser un extraordinario cirujano, un gran amigo, conocido de pues el ámbito de la cirugía hepatopancreato biliar y de trasplantes en el país, y no solamente en el país, sino en todo el mundo. El doctor Carlos Flores es cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él realizó su formación en el clínico, inicialmente en el Clínico de Barcelona, pero ha estado además expandiendo su conocimiento en Tokio, ha visitado programas de Seúl, de Estados Unidos, en Sudamérica. Es incansable, mi queridísimo tocayo Carlos Flores, y quiero, como les decía, darle a él las gracias y la bienvenida como profesor anfitrión y pedirle que nos presente la sesión y a sus profesores invitados. Espero que disfruten esta sesión como yo seguramente lo haré. Muchas gracias, Carlos, y adelante. Gracias, Carlos. Te agradezco la presentación e igualmente agradezco en primer lugar, hay varios primeros lugares, Fundación Esculap, como ti mismo, como presidente de la MHPB, y pues toda la logística que ha sido bastante compleja durante todos estos años. Cada vez vamos siendo más efectivos, ¿verdad? Entonces, quiero presentar al panel de invitados. Todos son grandes amigos, grandes conocidos, algunos unos añitos más que otros, pero empiezo con el doctor Noel Alonso Márquez Jurado, que él tuvimos el agrado de tenerlo como fellow de trasplantes y en cirugía HPV en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. De hecho, él ya va terminando y se va precisamente al Clínico de Barcelona. Él es egresado de cirugía general de la Christus Muguerza, allá en Chihuahua, y pues como les comentó, después hizo el fellow en trasplantes y HPV con nosotros en el 20 de noviembre. Enseguida presento al doctor Pablo Magaña Mainero. A él también conozco de hace muchos años de su residencia de cirugía general en el Hospital ABC. Posteriormente, pues ya, como ven, ha hecho otros muchos estudios, particularmente, aparte del fellow de trasplante HPV, pues ahora acaba de terminar una maestría también allá en Barcelona de cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante, y de aquí se nos va para la India en cualquier momento para continuar igual con su formación. De tal manera que, como ven, pues miembro
como todos nosotros, de muchas de las asociaciones. Enseguida les quiero presentar a un gran amigo, también Emilio, compañero de batallas allá en Seúl. Ya tiene algunos añitos, pero nos hemos visto por aquí, por allá, por todo el mundo, y recientemente en Argentina, en el Mundial de Trasplante. Pues él es subjefe del programa de trasplante hepático infantil en el Hospital El Cruce. Él tiene a cargo también ahí un programa de cirugía hepatobiliar compleja, cual es bastante interesante. Además que está en los programas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pero también en el Hospital Alemán, que es un hospital privado ahí en Buenos Aires, y además un gran experto en el tema, y ya vamos a poder discutir más adelante con él. Enseguida presento y bienvenido, perdón, Emilio, aunque sea a la distancia, aquí a México. Tenemos al doctor Felipe Coimbra, también conocido por muchos de nosotros aquí en México. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí, y él es cirujano general, cirujano oncólogo en Sao Paulo. Se especializó en el Hospital AC Camargo, ahí mismo es ahora jefe de cirugía abdominal y oncología quirúrgica en Sao Paulo. Fue también presidente de la AHPBA, y tiempo atrás nos conocimos ya desde nuestro papel en algunos de los comités que tenía entonces el AHPBA. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado por concordar en estar aquí conosco. Salud. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema. En la orden del día le voy a dar la palabra entonces al doctor Noel Márquez para que pueda presentar el caso clínico que nos trae el día de hoy. Okay. Hola, buenas noches. Mi nombre es Noel Márquez. Voy a presentar un caso clínico de un colangiocarcinoma iliar. Ok, como antecedentes de importancia, es un masculino de 57 años, el cual de los más importantes antecedentes tiene como heredofamiliares el abuelo paterno finado por cáncer de páncreas. Antecedentes personales no patológicos, pues vemos que no es como tal de suma importancia, solamente las toxicomanías como alcohol positivo de manera ocasional y el tabaquismo igual de 10 cigarrillos diarios. Antecedentes personales patológicos tenemos importantes como hipertensión arterial sistémica en tratamiento y solamente un evento quirúrgico, el cual fue una hernioplastia inguinal izquierda. El cuadro clínico empieza a finales de noviembre del 2016, inicios de diciembre, el cual es el cuadro marcado por la ictericia y con pérdida de peso de 5 kilogramos en los 3 meses previos a la consulta, en la cual llega pesando 85 kilogramos, como les comentaba, en diciembre del 2016. Los laboratorios, pues vemos nada más de importante el CA19-9 en 455, alfa-fetoproteína pues prácticamente normal, 3.4, y el antígeno carcinogénico en 2.5. Los demás laboratorios vemos que la bilirrubina total está en 4.3 y a expensas de la directa en 3.6, indirecta pues prácticamente normal en 0.7. Entonces, las enzimas hepáticas están un poquito elevadas, si bien no son alarmantes. La fosfatasa alcalina en 388, igual un poquito elevada, pero sí lo que nos marca es el CA19-9 en 455 y la asociación del cuadro clínico, el cual la ictericia y pérdida de peso. Si bien no es de manera importante, ya empieza a haber una pérdida de peso no explicada. En diciembre se le realiza o se le manda a solicitar un ultrasonido. Lamentablemente no contamos con las imágenes, pero con el reporte, el cual nos menciona una dilatación de la vía biliar
intrahepática, una masa en el hilio hepático de 3.6 centímetros. El Doppler nos menciona escaso flujo en porta izquierda. El eje esplenoporto mesentérico se encuentra intacto o permeable. Entonces, lo importante o lo relevante en el ultrasonido es la dilatación de la vía biliar, que les vamos a mostrar otras imágenes, y la masa en el hilio de 3.6, al igual que la pérdida de flujo hacia la porta izquierda. Que no se ve por Zoom. Me están diciendo el auditorio que no se ve la presentación. Bueno, ¿Seguimos? continúa. Okay. Ok. Después de realizarse el ultrasonido y con los hallazgos ya mencionados, se evalúa de forma integral por un gastroenterólogo, el cual solicita un estudio endoscópico, la CEPRE. Es fallida debido a la dificultad técnica que esta presenta debido a la estrechez de la vía biliar común. No se puede colocar la endoprótesis. Nada más en los hallazgos de este estudio se puede ver que el ámpula y el tercio distal o pancreático no presenta ningún tumor o no presenta dificultad alguna, el cual se muestra en el estudio. No se realizó cepillado. Perdón. Por lo que se le manda a hacer el mismo diciembre posterior al estudio fallido de la CEPRE, se manda a hacer una tomografía. Tampoco es efectiva debido a que presenta reacción adversa al medio de contraste y se le realiza una resonancia o una colangioresonancia, la cual podemos observar una pérdida de la continuidad en la región del tercio superior del hepático común. Si bien hay paso de medio de contraste, es prácticamente por un espacio muy pequeño debido a la misma compresión extrínseca que presenta. En la imagen como tal, en la T2 o en la T1 con T2 potencializada, se puede observar una masa de 3.8 centímetros de diámetro en el hilio hepático. No se reportan adenopatías intercabo-aórticas o a distancia. Enseguida les voy a presentar el estudio. Ok. Lo voy a volver a pasar para no tener ningún problema. Como podemos observar, hay una dilatación. Les voy a poner una imagen, esta imagen. Como podemos observar, hay una dilatación importante de sobre todo la vía biliar intrahepática izquierda. La vía biliar intrahepática derecha prácticamente se encuentra normal. Pero sí, la vía biliar intrahepática izquierda es la que se encuentra comprometida mediante la masa en el hilio hepático. Esto es un dato indirecto de una tumoración justo en la vía biliar común. Entonces, esta es una T1, una secuencia T1 simple, pero es lo más característico de este estudio. Aquí podemos encontrar una T1 con medio contraste. Ok, lo voy a pasar otra vez. Y les voy a presentar una imagen característica de este corte, el cual aquí podemos observar que aparte de la dilatación, aquí con el medio de contraste hay un defecto de llenado, el cual esta es la porta que se observa con un trombo. Que esto corrobora también el hallazgo por ultrasonido Doppler, que nos marcaba un flujo laminar con un escaso flujo, perdón, y aquí se corrobora en esta secuencia el trombo o el defecto de llenado que podemos observar en esto, ¿okay? Que es lo más característico.
Este es otro estudio, es una T2, es una fase T2, y le voy a mostrar lo más característico de esto, que aquí podemos encontrar la vía biliar común, pero si bien el calibre está disminuido casi por completo y aquí se pierde, pero vemos que sí tiene paso de medio de contraste hacia intestino. Esta parte es muy característica, es lo que observamos en la colangioresonancia simple, que encontramos dilatación de la vía biliar intrahepática izquierda, y esto es lo que se observa ya en una hiperdenso, que podemos encontrar la dilatación de la vía biliar intrahepática, y aquí podemos observar la estrechez del conducto hepático común. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que estamos en una dilatación intrahepática por probablemente una masa que esté haciendo un efecto de compresión extrínseca. Para enero del 2017 podemos observar que los laboratorios, los más característicos, tenemos una creatinina de 1.5, una bilirrubina total de 7.4, que estamos hablando de una elevación con respecto a los de diciembre o de noviembre, una bilirrubina directa de 6.2 y una indirecta de 1.2. Ya podemos observar un CA10-9 en 771, igual sigue en elevación este antígeno, este marcador tumoral. En enero del 2017, por los hallazgos y sobre todo también por la elevación en cuestión de los laboratorios de la bilirrubina, tenemos o se manda a hacer un drenaje biliar externo, debido a que no se pudo hacer un adecuado drenaje de la vía biliar de forma endoscópico. Se realiza un drenaje biliar externo. En la tomografía de tórax simple observamos sin lesiones, se manda a hacer en enero, por lo que planeamos hacer una cirugía de 2 a 3 semanas posterior a esta fecha, para mejorar las condiciones generales en cuestión del estado nutricional y la cuestión nefrológica. En el control de febrero del 2017, la bilirrubina total, tenemos ya un descenso de esta por el adecuado drenaje biliar externo, y el CA19-9 sigue en elevación, que es lo más característico de los laboratorios. Entonces, como tal, el acto quirúrgico se hace el 10 de febrero del 2017. Como primer paso, se hace una laparoscopía diagnóstica para no hacer tan invasivos en dado caso de que no se pudiera avanzar. Se realiza una laparoscopía diagnóstica, lo que se encuentra sin enfermedad peritoneal o hepática ni enfermedad a distancia. Se realiza posteriormente la laparotomía. En esta lo que se realiza es la vena, se puede observar vena porta tercio medio y superior de forma invadidos, una vena porta derecha libre sin tumor. Se procede a hacer la colicistectomía con linfadenectomía iliar, la hepatectomía izquierda y también del caudado. Se realiza una sustitución de vena porta de tercio superior, de porta común, hacia la porta derecha. Se realiza una anastomosis mediante un injerto de Goretex anillado de 12 milímetros para hacer la anastomosis término-terminal. Se realiza una anastomosis de los dos conductos, tanto posterior y anterior de los conductos hepáticos. Primero se realiza una anastomosis entre estos conductos para posteriormente hacer una Y-Rux. El tiempo quirúrgico que se realizó fue en 8 horas con una pérdida sanguínea de 500 mililitros. No se transfunde, el paciente pasa a terapia intermedia y se egresa al 5º día de la estancia intrahospitalaria. Enseguida es una imagen muy característica que se pudo rescatar en la cirugía. Podemos observar la vena porta, el cual es tercio medio, tercio inferior, hacia la porta derecha. Esta parte, aquí viene el hígado,
y es la resección. Aquí queda prácticamente los segmentos derechos y el injerto de Gore-Tex. En esta podemos ver la pieza donde observamos los segmentos laterales. El segmento 4 no se observa, está un poquito abajo el caudado y la vesícula biliar. El reporte final de histopatología pues menciona un colangiocarcinoma moderadamente diferenciado que ya prácticamente es resecado en su totalidad. Para marzo inicia quimioterapia con capacitabina, oxaliplatino. En octubre termina los ciclos. Y estos podemos ver los descensos de CA19-9, que son prácticamente de manera abrupta, ya hasta llegar a la normalidad. Pero en octubre del 2018, con el control que se le realiza, empieza una ligera elevación de A38. Se solicita una resonancia donde se observa una recurrencia. El hallazgo más característico, volvemos aquí, podemos ver un poquito de heterogenicidad del tejido hepático, de la glándula hepática, y en el estudio que estamos mostrando arriba también muestra una pequeña lesión. En noviembre del 2018 se traslada a Estados Unidos, donde se realiza, se inicia otra vez quimioterapia y radioterapia, demostrando posteriormente en el último control en mayo del 2022 una respuesta completa bajo criterios de RECIST. Lamentablemente no tenemos el estudio de control debido a que el paciente ya se encuentra en Estados Unidos, pero se mantiene en contacto por vía telefónica, lo cual él nos hizo el favor de mostrarnos esto. Y este sería el caso clínico para mostrar el día de hoy. Muchas gracias, Noel. Luego, al final, en la parte de dudas, preguntas y comentarios, pues tocaremos alguna pregunta de la audiencia. Mientras tanto, le cedo la palabra al doctor Pablo Magaña para que él nos dé una descripción de la revisión que le encargamos acerca del consenso actual que podríamos considerar para el tratamiento quirúrgico del colangiocarcinoma. Gracias, doctor. Vamos a hacer una revisión breve del tema, es muy amplio, pero vamos a tocar puntos hablando de generalidades, del diagnóstico, calificación y terapéutica, principalmente quirúrgica, en cuanto a criterios, técnicas, el consenso, y tocaremos brevemente el tema de trasplante oncológico. Bueno, sabemos que el colangiocarcinoma es una neoplasia epitelial que se puede dar a lo largo de todo el árbol biliar, es poco frecuente, tiene una alta letalidad. No tiene su origen únicamente en los colangiocitos, sino también sabemos que se puede originar en las glándulas peribiliares y en hepatocitos. Es la segunda neoplasia primaria de hígado y de acuerdo a su origen y localización se divide en tres: en intrahepático, periliar o tradicionalmente conocido como tumor de Klatskin, y el distal, siendo este segundo el más alto en su frecuencia, del 50 al 60%. Bueno, el colangiocarcinoma intrahepático está definido como un tumor que está localizado proximalmente a conductos de segundo orden dentro del parénquima hepático. El periliar va de estos conductos de segundo orden a la unión con el cístico, y el distal, como le dice su nombre, distal a la inserción al cístico. En el colédoco o en la vía biliar común. Bueno, el origen está ligado al tamaño del conducto, al epitelio, ya hablábamos del tipo de célula afectada, a la patología de base que vamos igual a comentar, que hay factores predisponentes y mutación genes específicos. Los factores de riesgos conocidos son la colangitis esclerosante primaria, infección por el mintos y la hepatolitiasis. En esta tabla podemos ver de manera general que la mayor variabilidad está dentro de los colangiocarcinomas intrahepáticos. En el periliar, que es el tema que nos concierne en esta revisión,
vemos que tienen dos patrones, puede ser periductal, infiltrante o con un crecimiento intraductal. Hay lesiones predisponentes para estos tumores, que es la neoplasia biliar epitelial, la neoplasia intrapapilar biliar y la neoplasia quística mucinosa. Dentro de los factores predisponentes, ya decíamos la colangitis esclerosante primaria y la infección por el mintos. Dentro de los marcadores que vemos que tienen mayor sensibilidad es la mucina, el MUC5AC, el MUC6, el S100, el SMAD y el BAP1. Dentro de los genes afectados, mayormente es el KRAS, el TP53 y los otros que se comentan. Estos coinciden tanto para el Klatskin como para el distal y algunos con el adenocarcinoma de páncreas. Ahora, en cuanto a epidemiología, decíamos que tiene una baja frecuencia. Esta tabla nos muestra la mortalidad por cada 100,000 habitantes. Sabemos que de este lado del mundo, en el occidente, los casos van de 1 a 2 por 100,000. En el oriente llegan hasta 6 por cada 100,000 mortalidad por año, siendo Taiwán el más alto, hasta 7. Ahora, el tema con esto es que de este lado del mundo se diagnostican de una manera ya avanzada, ya que dan síntomas. En Japón, Taiwán y otros países que tienen una incidencia muy alta, se hacen screening y se pueden detectar de manera temprana y tener un tratamiento más pronto. Bueno, dentro del diagnóstico les comentaba que suelen ser asintomáticos. Cuando dan síntomas, principalmente por compresión de la vía biliar, frecuentemente ya a enfermedad locorregional avanzada. Los síntomas con los que llegan los pacientes son malestar generalizado, astenia, dolor abdominal, náusea y pérdida de peso. Los estudios de imagen son un pilar diagnóstico, ya lo vimos en la presentación del caso por el doctor Márquez. Casi siempre se inicia el abordaje con un ultrasonido, después podemos tener una tomografía y o una resonancia. Deben de ser estudios de alta resolución con cortes muy finos de 1.2 a 2 milímetros. Aquí el ultrasonido transendoscópico tiene un papel diagnóstico y terapéutico. Nos ayuda a ver las lesiones y en ciertos casos se pueden tomar biopsias de los ganglios. No está tan recomendado biopsiar las lesiones como tal, pero sí nos puede orientar hacia el diagnóstico, y si vemos algún ganglio sospechoso que sea accesible por ultrasonido endoscópico, se pueden tomar biopsias para confirmarlo. La CEPRE tiene un papel importante porque es diagnóstico y terapéutico, principalmente en el distal. Los estudios y la toma de biopsias por cepillado principalmente tienen una baja utilidad, es como del 40%. Sin embargo, en los centros donde tienen alto volumen se hacen de rutina y a veces sí se pueden confirmar. Otra manera de confirmarlo es por el estudio de fluoroinmunización con hidratación in situ. Y en este vamos a ver la polisomía. Se ve en 3 células, 5 señales. Principalmente los que buscamos es del cromosoma 3, 7 y 17 y un locus específico del 9p21 asociado al gen 16. Tiene una baja sensibilidad del 50% más o menos, pero la especificidad es muy alta. Entonces, en los pacientes en los que se puede tener, pues es contundente para confirmar el diagnóstico. Ahora, en cuanto a niveles, el CA19-9 de más de 100 nos refiere el consenso de la Asociación Americana de HPV y de la ESMO a 129. Es suficiente con una imagen sugerente y un CA19-9 para tener en cuenta este diagnóstico.
hay un porcentaje del 10% de pacientes que tienen el antígeno de Lewis y ellos no van a tener elevación de este antígeno. Tenemos que pensar en tomar siempre IgGs 4 porque puede haber una colangiopatía linfoplasmática. También debemos de pensar en esto cuando estamos haciendo el protocolo de abordaje a un paciente. Ahora, en cuanto a clasificaciones, hay varias. La clásica es la de Bismuth, que ya conocen. Esta es la de la AJCC, con el cambio de la 7ª a la 8ª edición. Vemos que prácticamente solo cambia el T1, que divide en A y B por la dimensión del tumor, de 5 centímetros o más de 5 centímetros. Esta es la estratificación de Blumgard, y esta hace referencia al involucro de ductos segmentarios, porta o arteria y atrofia contralateral. Sabemos que solo el 25% de los pacientes que se diagnostiquen van a poder ser candidatos a un tratamiento. Y bueno, particularmente para los que tienen un Bismuth Corlet de 3 o más, sea o B, se va a hacer una hepatectomía extendida, por lo que la embolización portal y las otras técnicas para hipertrofia hepática tienen un papel importante. La resección frecuentemente es una hepatectomía derecha o izquierda. Esta foto es una derecha extendida en la que podemos ver el conducto común de los segmentos 2 y 3. Ahí de manera muy clara. Se debe hacer una resección en bloque con la vía biliar y el conducto contralateral. En la linfadenectomía iliar al menos 6 ganglios, y la reconstrucción de la vía biliar es con una hepatoyeyunostomía. El 10% de las resecciones van a aparecer sin una lesión maligna, sino con solo lesiones por colangitis esclerosante. En cuanto a las resecciones extensas, derecha o izquierda, y con involucro de porta arteria, normalmente se hacen por técnica no touch, como en el caso igual que nos presentaron. Se ha comprobado que esta técnica tiene un papel importante y ofrece resultados similares a los casos que no tienen involucro vascular. Este es el artículo original donde vemos que la morbilidad es de 30 al 50% y la mortalidad es relativamente baja, del 2 al 12%. Sin embargo, la alta morbilidad no estuvo asociada a resección y construcción o reconstrucción. Se sugiere una laparoscopía diagnóstica, igual con este caso, antes de empezar la cirugía, para ver si es viable. La mortalidad postoperatoria en centros occidentales a 90 días es del 10%, de los cuales 48% es por falla hepática postquirúrgica. Y en Asia, en Nagoya, existe una serie, las series reportan un descenso de la mortalidad del 11 al 1%. Ahora, en cuanto al consenso, ya decíamos, el CA19-9, una imagen característica, no se requiere una confirmación histopatológica, no se recomienda una biopsia del tumor primario, y el PET en estos protocolos no tiene un papel esencial. En cuanto a resección, la sobrevida a 5 años va del 25 al 50%, con un R0 de 27 a 48 meses, entre el 27 y el 45%, y un R1 baja drásticamente a la mitad. Del 20 al 50% se pueden reportar como irresecable en transoperatorio. Ahora, la enfermedad irresecable definida por el consenso es una extensión ductal segmentaria bilateral, una atrofia unilateral con involucro ductal segmentario o vascular contralateral. No vamos a tener hacia dónde ampliar la resección, y sabemos que la atrofia de los segmentos que se quedan favorecen el riesgo de falla post-resección, y la extensión ductal unilateral involucro con involucro vascular, sea arterial o portal, de manera central o bilateral. Ya decíamos que
la embolización portal tiene un papel importante. Si no tenemos una hipertrofia de más del 20%, es riesgo. Si dentro de la evolución, después de la evolución portal, tenemos una hipertrofia al menos del 5%, es riesgo. Tenemos que tener idealmente del 30 al 40%. La descompresión de la vía biliar es importantísima, ya sea interna o externa por CEPRE o percutánea. Estos tumores ciliares, la percutánea tiene de las mejores resultados, y esto se revisa en las guías de Asia-Pacífico del 2012. Estas son unas series que confirman nada más lo que platicamos en cuanto a al pronóstico, ¿no? Con un R0 alrededor del 40%. Lo mismo, este es un estudio multicéntrico de alto volumen. Y en cuanto al trasplante oncológico, los criterios clásicos de la clínica Mayo son para inclusión un colangiocarcinoma periliar que sea confirmado por imagen, o sea 19-9 o polisomía por FISH, que no sea resecable, que tenga colangitis esclerosante, que médicamente sea viable el trasplante y que complete la terapia adyuvante. Los esquemas son múltiples. Este es el de Toronto, en donde dentro del protocolo se hace el estudio de imagen, la confirmación, después se da la radioterapia. Ellos aumentan la dosis total de 5.500 grays, originalmente está en 4.500. Ellos dan capecitabina. Durante 4 o 5 semanas también alargan ese tratamiento, se hace una laparoscopía, después se da un mantenimiento y después se pasa a trasplante. Este es el trial de Transfield de los franceses que termina en el 2024, y este está específicamente orientado a comparar resección y trasplante en este tipo de pacientes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Le cedo la palabra al doctor Emilio Quiñones, que está con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. A él le pedimos que nos hablara sobre los tratamientos orientados a ver qué es lo que hacen allá en tu país, Emilio, y en relación al trasplante oncológico, que está muy de moda, o está en boga los últimos años. Bueno, buenas noches, Carlos, Noel, un placer saludarlos a la distancia. A pesar de la hora, siempre es gratificante poder estar hablando de las cosas que hacemos día a día. Voy a empezar la charla desde un lugar muy particular, que es el lugar de tomar posición respecto a lo que nos va a limitar en cuanto a la elección del tratamiento. Hace muchos años atrás, hace casi 14 años atrás, tuve la oportunidad de escribir en el Acta Latinoamericana de Gastroenterología sobre el trasplante hepático en carcinomas de hepatocelulares que excedían los criterios de Millán. Estamos hablando ya hace unos cuantos años atrás. Y en ese momento revisé la literatura que consideré publicada en revistas de alto impacto, y en qué estaba el mundo en ese momento, hace casi 15 años atrás. Pero interrumpo, ¿puedes poner tu presentación completa en pantalla? A ver. Vale, perdón. No. Vamos a compartir pantalla de vuelta. ¿Se ve ahí? Ya, pero completa en ahí. Eso. ¿Estamos bien, Carlos? Todavía no lo hace grande la imagen, pero... A ver, porque yo la estoy viendo completa. Bueno, ahí te van a ayudar ahorita aquí de la parte técnica. Pero a ver. ahí te llegará un
una solicitud de... Ahí estoy. Se deja. Doctor, Sí. ¿podría dejar de compartir, por favor? Ahora, vamos a compartir, pero únicamente en lo que dice PowerPoint, por favor, doctor. Bien. Excelente. Ahora denme un segundo y, por favor, ahí estoy solicitando el control remoto. ¿Podría darme acceso? Ahí estamos. ¿Querés que probemos? Déjame dejar de compartir y vuelvo a intentar compartir pantalla, el PPT. De clic en el botón compartir pantalla, le puede dar doble clic donde dice desktop o escritorio, por favor. ¿Ahora? Ahí ya. Ya, perfecto, Emilio. Ya estás. Bueno, alguna vez iba a pasar, Carlos, que esto iba a pasar. Así que bueno, les decía que el tema de la oncología y el trasplante sigue siendo un tema muy apasionante para todos, y voy a tomar posición desde lo que nos puede limitar en serio la realidad del tratamiento del colangiocarcinoma, y esto lo traigo a colación por esto que yo publiqué hace 15 años atrás sobre el trasplante hepático en carcinomas hepatocelulares que excedían los criterios de Milán. Esta fue una revisión de literatura seleccionada para el Acta Latinoamericana de Gastroenterología, donde analicé un poco los trabajos que creí más importantes en ese momento. Y yo siempre guardé esta diapositiva por un poco la conclusión que saqué de esto, en el cual hace 15 años atrás, en el contexto actual, más que debatir si los criterios extendidos son mejores o peores que los criterios de Milán, la pregunta fundamental a responder es si estos criterios extendidos pueden justificar o pueden resultar en una sobrevida aceptable que justifique el uso de una fuente escasa. Como todos sabemos, los problemas no respetan fronteras. Desde México hasta la Argentina, en toda Latinoamérica, la verdad que la procuración es un tema complejo, con lo cual cuando yo quiero trasplantar, me encantaría vivir en Oslo, me encantaría estar en Noruega y tener hígados que nos sobren para poder trasplantar metástasis, colangiocarcinomas y demás, pero no vivimos en Oslo, vivimos en Buenos Aires, Guadalajara, en México, y tenemos los problemas que tenemos porque se nos mueren las fulminantes, se nos mueren las pacientes con enfermedades colestáticas. Entonces, creo que no podemos dar esta discusión si no podemos saldar este problema claro que tiene ningún tipo de límite geográfico, que es la falta de procuración en la América Latina en su conjunto. No quise poner, obviamente hay diferencias sustanciales en cuanto al número. Uruguay parece tener una tasa más elevada, Brasil por supuesto, está acá el profesor Coimbra, que probablemente nos pueda mostrar un poco más el volumen en una población mayor, pero la verdad es que el problema es que no tenemos todavía hoy el número. Y la pandemia ha hecho retrasar cualquiera de estas decisiones, porque en la Argentina aún estamos en cifras de procuraciones menores al año 2019, anteriores al desarrollo lamentablemente, de la pandemia. Obviamente cuando uno habla de colangiocarcinoma miliar, el estándar del tratamiento son las resecciones radicales, porque es el único tratamiento con intención curativa. La verdad no es la panacea, porque si bien uno puede lograr, si logra un R0, las sobrevidas
alcanzan entre el 30 y el 70%, depende de las distintas series. Con un R0 la sobrevida a los 5 años es entre el 20 y 40%. Ahora ustedes fíjense que cuando no conseguimos un R0, la sobrevida a 5 años es del 0%. Esto que Noel mostraba muy bien es lo que pasa en general en estos pacientes. Uno los reseca y al año y medio recaen y terminan falleciendo. Cuesta creer que una muy buena quimioterapia haga que el paciente viva 5 años, me alegro mucho por el paciente, pero no es la realidad de lo que vivimos día a día. Tratamientos paliativos con una media de sobrevida de 12 meses, por lo cual el colangiocarcinoma iliar es una enfermedad de mal pronóstico. ¿Por qué puede ser irresecable un paciente con un colangiocarcinoma iliar? Básicamente también por lo que contaban recién, porque la afección vascular bilateral, ya sea de la rama de la arteria hepática o ramas de la vena porta, porque hay una afección unilateral de la arteria hepática con extensión ductal en forma contralateral, porque hay diseminación intraductal del tumor bilateralmente hasta canalículos biliares de segundo orden. Esto que cuento seguramente nos pasó a todos, de querer cortarlos, de extender el límite y encontrarnos con 5 bocas para anastomosar y tener que hacer 5 anastomosis biliares, y esto, por más que uno esté entrenado, por más que uno quiera ir para adelante, la verdad que no tiene los resultados que uno espera cuando hace tamaña cirugía. Por supuesto, el compromiso del tronco portal uno lo puede reemplazar, todos nosotros hacemos trasplante hepático con una prótesis de Goretex o con un injerto ilíaco, uno lo puede hacer, pero también sabe que las sobrevidas no son buenas. Por supuesto, la atrofia de un lóbulo del hígado con compromiso de la rama de la vena porta principal contralateral es un criterio de irresecabilidad. A veces cuando hablamos de tumor y oncología, y supongo que debe haber mucha gente joven que tiene la posibilidad de estar escuchando esta muy buena iniciativa de Carlos y del capítulo mexicano en HPV, tiene que entender que cuando se empezó el trasplante en la década del 80, básicamente en los Estados Unidos, se empezaron a trasplantar pacientes con tumores más avanzados, con lo cual la verdad es que los resultados oncológicamente fueron muy malos, porque se seleccionaban mal los pacientes. He escuchado a gente hoy ya retirada de la práctica que me ha dicho trasplantar hepatocarcinomas en los Estados Unidos en la década del 80 era mala palabra. Hoy estamos todos de acuerdo con que es una buena opción. Me parece que venimos de un lugar y vamos hacia otro en el cual muchos de estos tumores van a encontrar necesariamente un lugar. Este trabajo por todos ustedes conocido, que es el trabajo que ya tiene casi 30 años, publicados en el Annals of Surgery, por el grupo de Henry Bismuth, del Paul Bruce de París, muestra sobrevidas que dependen de básicamente lo que dijimos, de la capacidad de poder lograr un R0. Fíjense que los R2 logran sobrevidas al año ya muy bajas, que mejoran, por supuesto, cuando se logran R1, y sobre todo tienen resultados algo alentadores cuando se logra un R0, con sobrevidas cercanas al 50% a los 3 años. Henry Bismuth también mostró esto, diferentes grupos a lo largo del tiempo ha ido mostrando que cuanto mejor logramos la radicalidad en la resección, logramos mejores resultados a largo plazo. Este trabajo está publicado en el Annals of Surgery en 2008, y ustedes fíjense que en las curvas, por supuesto, los R0 son los que logran mejor sobrevida a lo largo del tiempo. Esta clasificación, que es la clasificación de Bismuth que recién se mostraba, que habla de la relación y el compromiso de la vía biliar a menos o más de 2 centímetros, y que también muestra el compromiso de 1 o 2 de los árboles biliares, tiene claramente un tipo de indicación. Y la única modalidad de tratamiento del colangiocarcinoma iliar que puede ofrecer sobrevida a largo plazo es la resección, y la resección con márgenes negativos y por supuesto con un restablecimiento del flujo bilioentérico. Esto parece una verdad por todos entendidos, pero cuando hablo del ejemplo de hacer una hepatectomía mayor y que nos queden 5 bocas, termina siendo un verdadero problema. En los pacientes con el tipo 1 la resección local está bien, es lo que todos quisiéramos tener, es decir, tener un colangiocarcinoma iliar localizados a más de 2 centímetros de la bifurcación, uno lo reseca con márgenes, lo manda a congelar, todo perfecto. Los del tipo 2 es la resección local más el segmento 1, los tipos 3A, 3A y 3B es la resección local más el segmento 1, y una hepatectomía derecha o izquierda de acuerdo, resecciones ampliadas de acuerdo al compromiso del árbol biliar. Y los del tipo 4, la pregunta es si el trasplante hepático realmente
los va a beneficiar. Como ven, esto para los más jóvenes es un cassette. Con eso nosotros, Carlos, escuchábamos música hace muchos años. Hoy ni siquiera hay CD, hoy tenemos plataformas que... Pero en la década del 80 el trasplante hepático aparecía como una opción. ¿Por qué? Porque la enfermedad podía estar localmente avanzada, eran tumores irresecables, y uno lograba una resección, obviamente, con márgenes quirúrgicos más que suficientes. Pero la verdad que pulgar para abajo, los cassettes se murieron, esto también quedó en desuso, y la verdad que la pregunta es, como yo les contaba antes, es ¿qué pasó en los años siguientes? Hay numerosos trabajos publicados con respecto a esto, hay numerosos trabajos, como hablaba antes, cuando hay irresecabilidad por compromiso venoso o arterial, con reemplazo de arteria, con reemplazo de vena, y la verdad, este último trabajo es un trabajo publicado por un grupo argentino del Hospital Italiano, donde hay reconstrucciones, por ejemplo, en un mismo tipo 3B, que han tenido algo de sobrevida y le han permitido extender la vida a estos pacientes. Por supuesto, la primera experiencia con el trasplante hepático en colangiocarcinoma fue absolutamente desalentadora porque la supervivencia fue baja, la recurrencia fue muy alta. Sin embargo, hay algunos grupos que han mostrado ya hace más de 20 años que la quimio neoadyuvante ha mejorado con algún resultado alentador, aunque los datos, por supuesto, siguen siendo, a pesar de que este trabajo tiene 20 años, extremadamente limitados. Este protocolo de la Clínica Mayo, conocido por la mayoría de nosotros, que también tiene mucho tiempo, fue un protocolo de trasplante destinado a tratar pacientes con colangiocarcinoma iliar no resecables asociados a colangitis esclerosante primaria. Estos protocolos de la Clínica Mayo estaban indicados en pacientes con tumores menores de 3 centímetros, sin metástasis, sin biopsias previas y que, por supuesto, fueran candidatos a trasplante hepático. Por supuesto, en ese momento, cuando salió esto publicado, todos dijimos, si tiene una lesión de 3 centímetros, no es resecable más que indicar el trasplante. Esta fue una gran crítica que se le hizo a la Clínica Mayo, pero la verdad es que había que buscar el límite. Nosotros en Argentina solíamos decir, empujemos los límites, vamos a empujar a ver a dónde está. Y me pareció absolutamente muy bueno esto, porque en realidad no solamente era el procedimiento quirúrgico, sino que previo al ingreso en lista de espera, los pacientes recibían quimioterapia con 5-fluorouracilo durante el curso de radioterapia, capcitabina administrada al trasplante, y se le hacía una laparoscopía exploradora, una laparotomía exploradora en busca de metástasis previo al ingreso en lista de espera. Era como ver la latencia que hoy le estamos pidiendo al hepatocarcinoma en los nuevos protocolos que aparecen, y depende de cada país, ver qué pasa con esos tumores. Si biológicamente son realmente agresivos, esperamos 6 meses, como hoy toma Argentina, como ya lo tomó el UNOS hace un tiempo. Bueno, en ese momento era ver qué pasaba con esto. Bueno, la experiencia inicial mostró muy buenos resultados, con sobrevidas a años del 88% y sobrevidas a los 5, que estaban también peri 80. La sobrevida libre de enfermedades, algunos autores también sobre números muy altos de pacientes, 287 en el caso de Darwish, mostraba sobrevidas de 65% a los 5 años. Pero el trasplante, se imaginan que no eran trasplantes tan sencillos, pacientes con quimio y radioterapia, con tumores con pedículos complejos, esto no era tan sencillo de realizar. Pero claro, los resultados convincentes iban directamente relacionados con estrictos criterios de selección y con la terapia neoadyuvante. Hay varias cosas publicadas respecto a esto. Por supuesto, los que cumplieron criterios de selección de la Clínica Mayo tuvieron mejor sobrevida que aquellos que no cumplían con los criterios de selección de la Clínica Mayo. Después de la corrección de la mortalidad a los 90 días, porque vuelvo a insistir con este no era un trasplante sencillo. Este era un paciente con quimio y radioterapia, con tumores en la vía biliar, y no era tan fácil, por lo cual lo que se vio es que la mortalidad inicial era muy alta, y después que se corrigió esta mortalidad a los 90 días, se observó que la supervivencia a los 5 años era del 67% en los grupos que cumplían con los criterios de la selección de la Clínica Mayo. Esto muestra exactamente lo mismo, miren las diferencias de las curvas. Si bien las P no fueron estadísticamente significativas, los que estaban por dentro de estos criterios lograban sobrevidas mucho mejores que aquellos que estaban por fuera. La supervivencia de 5 años del 59%, lo que se aproxima mucho a las tasas de supervivencia del 63% informadas por la Clínica Mayo para pacientes con confirmación
patológica previo al tratamiento del colangiocarcinoma iliar. Fíjense que este trabajo publicado en el 2015 en el Journal of the American College of Surgery lo que hace es comparar resección versus trasplante, 99 pacientes para la resección, 54 para el trasplante, y fíjense que aquellos valores que dieron estadísticamente significativos fueron la edad por un lado, el tumor y el tamaño del tumor, los ganglios positivos, el grado de diferenciación y, por supuesto, cuando no se ha podido determinar o no ha sido variable. Todos estos criterios son criterios que son aplicables a cualquier tumor, tamaño, nódulos, diferenciación. Da la sensación que la oncología, por ahora, sin tomar algunas cosas que hoy el hepatocarcinoma parece ser el camino a seguir, muestran los resultados. Y fíjense que en este trabajo, si bien las curvas, otra vez, los dos grupos no logran ser estadísticamente significativos, los grupos trasplantados lograron mejores sobrevidas que los grupos resecados a 60 meses. ¿Esto es la panacea? No, no es la panacea, pero muestra muchos mejores resultados. Y fíjense que en este trabajo publicado en el Annals of Surgery en mayo de 2018, donde se compara el colangiocarcinoma iliar, trata de buscar cambiar este paradigma de la enfermedad resecable. Esta es una discusión muy vieja, porque Carlos y yo estuvimos en Oriente, y en Oriente Carlos y yo vimos resecar mucho hepatocarcinoma. Y muchos de estos hepatocarcinomas que en Oriente se resecaban, probablemente en América Latina y en América en su conjunto irían al trasplante. Esto pasa exactamente al revés, creemos que esto no hay que trasplantarlo, entonces vamos directamente a operarlos. Creo que este es el cambio de paradigma que debería darse en los próximos años, y creo además que esto tiene que estar acompañado necesariamente de un aumento del pool de donantes para tomar la mejor decisión y para poder encontrar los pacientes en forma seleccionada. Fíjense cómo los trasplantes y la resección, fíjense cómo en estas curvas se muestran mucho mejores resultados en el trasplante que en el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, la resección en el carcinoma hepatocelular, en el colangiocarcinoma iliar, que cumple con los criterios para trasplante, se asocia a una sobrevida, a una supervivencia significativamente menor en comparación con la terapia adyuvante trasplante para los mismos criterios con enfermedad no resecable, incluso teniendo en cuenta diagnóstico patológico no confirmado de colangiocarcinoma iliar y demás. Por lo tanto, hoy, más allá de todo lo que puedo contar, de que la adyuvancia, de que hay algunos trabajos que pueden alentar, no hay una evidencia suficiente que refleje superioridad del trasplante sobre la resección, sobre estos tres puntos centrales: el estadio tumoral, el número de ganglios y la edad de los pacientes a trasplantar. Este es un trabajo que está todavía en construcción del grupo del POLUS, encabezado por Viver. Es un trabajo prospectivo, abierto, aleatorizado, multicéntrico y comparativo, donde está tratando de comparar trasplante versus resección en el colangiocarcinoma iliar. Por supuesto, las CEP están absolutamente excluidos, donde uno de los endpoints es la sobrevida a los 5 años, comparando ambos procedimientos. Y un poco lo que hablábamos con Carlos cuando preparábamos esta charla, ¿es esto aplicable a nuestro contexto de América Latina, con falta de donantes? ¿Qué hacemos con los pacientes en lista de espera? ¿Podemos asegurarles que le podemos hacer capcitabina y que podemos hacer radioterapia y en 6 meses una laparoscopía y que podemos hacerle un donante vivo o podemos utilizar un donante cadavérico? ¿Lo podemos asegurar? ¿Seguiremos beneficiando a los pacientes con tumores? ¿La laparotomía estará justificada? Todas estas preguntas tienen que ser contestadas con el tiempo, pero con nuestras realidades. Yo siempre digo que es muy interesante ver las experiencias de los grupos europeos o de los grupos americanos, pero nuestras realidades son diferentes y nosotros tenemos que aplicar lo que nos pasa con la realidad que tenemos. Por supuesto, hay una cosa que es totalmente distinta, que es el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma hepatocelular intrahepático, ¿no? Que muchas veces es de difícil diagnóstico, que muchas veces se confunde con el hepatocarcinoma, pero que claramente tiene peor pronóstico, y claramente es una mala indicación para el trasplante. De hecho, si yo tengo un paciente que simula un hepatocarcinoma, pero tengo dudas por imágenes,
esta es una de las pocas razones por las cuales uno debe biopsiar. Voy terminando, Carlos. Estos son, fíjense, los resultados con colangiocarcinoma intrahepático, que como les decía previamente, tienen muy malos resultados y no son una buena indicación. Rápidamente para terminar, en Argentina hasta el 2019, y tomo esta fecha porque fue donde el trasplante pudo mantenerse con cierta regularidad. Después, a partir del 2020, la actividad en el 2020-2021 cayó al menos el 50% en la Argentina, y hoy está muy lentamente retomando esos valores. Fíjense que las neoplasias relacionadas son un porcentaje muy bajo con respecto al número total de trasplantes, ocupan aproximadamente el 0,8, menos del 1% de las indicaciones para el tumor. Por lo tanto, a modo de conclusión, los resultados son prometedores, pueden llegar a ser convincentes a favor de la aplicabilidad del tratamiento neoadjuvante y el trasplante hepático en el tratamiento del colangiocarcinoma biliar. Sin embargo, aún no está claro cómo deben aplicarse de manera óptima los resultados de estos estudios, y requiere una investigación mucho más profunda y una consideración cuidadosa más allá de lo que se ha abordado hasta la actualidad. Por último, agradeciéndote, Carlos, Noel, un placer estar a la distancia, invitarlos al Congreso Argentino y Latinoamericano de Cirugía Hepatobiliopancreática en Buenos Aires el próximo septiembre. Se va a hacer en Palais Rouge en 2023, donde muchos de estos tópicos van a ser tocados. Carlos, a todos, muchas gracias por su atención. Carlos, por alguna cosa no te escucho, ¿sabes? Sí. Ahora sí. Digo que tocaste un tema que va a ser también de amplia discusión, que es el intrahepático. Ahí creo haber visto que pusiste el trabajo de Gonzalo de Zapizochín, Sí. que esos tumores pequeños que cualquiera de nosotros podría quitar fácilmente les va, según, peor que si los trasplantamos. O sea, les va mejor con el trasplante, ¿no? Y eso va a ser un tema difícil de creer, pero pues igualmente va a ser difícil asignar órganos en nuestras realidades nada más para un tumor de 2 centímetros o 3, que es lo que lo ponen como límite, ¿no? Pero bueno, ya lo discutiremos más adelante en otro foro, bueno, en una sesión más de nosotros. Quiero darle la palabra ahora al doctor Felipe Coimbra. Bienvenido, Felipe. Muito obrigado por concordar con nos. Por favor, empieza con el tema de controversias en la cirugía del colangiocarcinoma. Sí, buenas noches. ¿Está ouvindo bem? Perfecto. ¿Me ouve bem? Ok. Muchas gracias, muy honrado pela invitación, gracias a Carlos Flores, Dr. Valdes Montalvo, muy honrado mesmo. Vou falar pouquinho em portunhol, mas o mais importante, acredito, é a possibilidade de discutir ao final. Não sei se teremos pouquinho de tempo, mas todas as charlas anteriores vão facilitar bastante. Felicitações por las charlas. Então, o tema, o tópico é controvérsias em um tratamento quirúrgico do colangiocarcinoma hilar. Como sabemos, a maioria de tumores de colangiocarcinoma são de trato hilar, e vou direto para alguns pontos que considero mais importante. Claro, como foi muito bem mostrado, a sistematização e o planejamento quirúrgico são fundamentais, e as margens, a experiência, a expertise do grupo de cirurgiano é claramente ponto muito importante. O objetivo final é sempre a resecção R0 com hígado funcionante e de volume adequado. Importante também termos a diferenciação de outras
doenças, como já foi muito bem demonstrado previamente, e que mesmo com as melhores tecnologias e a possibilidade de biópsias, uma grande parte de los pacientes pode ter lesões benignas. Então, temos que ter sempre uma conversa, falar bastante com os pacientes para termos uma segurança de resultado adequado e que as expectativas de pacientes também sejam adequadas. Então, claro que é um tema muito complexo, muitos pontos para discutirmos. Então, selecionei alguns pontos em momentos diferentes do manejo de pacientes com colangiocarcinoma e lá para discussão. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a drenagem biliar. Primeiro, se há necessidade de fazer ou não. Claro que temos duas diferentes situações. Primeiro, a situação do paciente com sintomas. Por exemplo, o paciente que precisa fazer um suporte, um tratamento nutricional, paciente com infecção, com colangites, paciente que por algum motivo, numa discussão multidisciplinar, há necessidade de fazer uma quimioterapia, uma neoadjuvância, por exemplo, e que nestas situações é muito claro a necessidade de drenar biliar. Mas não necessariamente isto é algo consensual, né? E algumas vezes para o cirurgiano, e acredito que talvez depois gostaria de saber no caso apresentado, muitas vezes o paciente chega ao cirurgiano já drenado, com drenagem, né? Não é uma decisão muitas vezes de cirurgiano, mas claro, em algumas situações é sempre obrigatório. A necessidade de drenagem já falei anteriormente, mas para pacientes assintomáticos, sem sintomas, sem colangites, ainda é um ponto controverso em algumas situações. Por exemplo, temos que sempre perguntar qual o nível de bilirrubina. Lá em percutâneas é preferencial ou drenagem endoscópica. Então, há alguns pontos para discutir, para discussão. Para volver um pouquinho para alguns estudos anteriores, por exemplo, neste estudo de 2003, um estudo europeu que fez uma avaliação de 366 pacientes que haviam realizado hepatectomia, ou hepatectomia extendida com ressecção biliar. E os pacientes foram avaliados em dois grupos. Um grupo que pacientes que foram submetidos à cirurgia, à hepatectomia extendida, sem drenagem. E o outro com drenagem, simplesmente assim. Qualquer tipo de drenagem. E o que foi observado, e os grupos eram homogêneos, bem parecidos. O que foi observado é que para os grupos que fizeram a hepatectomia direita, a drenagem biliar foi um fator protetor de morbidade e de mortalidade. Numa análise depois multivariada para a hepatectomia direita, os níveis de bilirrubina também acima ou abaixo de 3 foram estatisticamente significantes. Pero para a hepatectomia esquerda, a drenagem biliar não foi mandatoriamente protetora.
na verdade, neste estudo, a drenagem biliar para uma hepatectomia esquerda foi um fator de mais infecção, de mais sepsis. Então, há muita controvérsia ainda para este tema. Então, a conclusão deste estudo, basicamente, para pacientes assintomáticos sem infecção, as ressecções R0 sabemos que são importantes. Claro, para o colangiocarcinoma, muitas das vezes, a maioria, estamos falando de ressecções maiores, né? Então, sempre que há a expectativa de la ressecção de mais de 50% de volume hepático ou numa trissegmentectomia, por exemplo, a necessidade de drenagem é muito importante. Nós outros fazemos sempre que fazemos uma direita estendida, uma trissegmentectomia, incluindo direita aí segmento 4, por exemplo. E também não só estes fatores são importantes. Acredito que em México e na América Latina tem outros pontos que devemos considerar também. Por exemplo, quanto tempo o paciente está com icterícia? 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, né? Como que está a função hepática? Tudo isso tem que ser considerado. Mas, pelo menos, para as hepatectomias direitas ou esquerdas maiores, com mais de 50% do parênquima hepático ressecado, sem colangites, e que pelo menos menos abaixo de 10 miligramas de bilirrubina, e é muito controverso também. Alguns consideram 5 de bilirrubina, 3, 10. Então, depende bastante de onde está sendo tratado, as condições de paciente, do tempo de icterícia. Então, todos são pontos importantes para a discussão. E por ser também algo muito importante e com alguns riscos também, sempre consideramos nós outros para a discussão multidisciplinar com as equipes de drenagem, de intervenções, para decidir qual maneira faremos, como seremos planejados, como faremos o planejamento de tratamento, incluindo a drenagem. Outra questão, outra pergunta que é muito controversa ainda, se a drenagem biliar tem que ser percutânea ou endoscópica. Não sei exatamente em outros países da América Latina, mas a nossa realidade, pelo menos em Brasil, o que temos mais experiência, mais expertise, tem sido a drenagem percutânea, mas os grupos, as equipes que fazem as drenagens endoscópicas estão crescendo e hoje sabemos que é bastante possível fazer a drenagem para ducto esquerdo, direito, direcionamento adequado por a drenagem endoscópica. Então, este é um outro ponto de controvérsia. Pero as duas técnicas também têm os problemas, né? A drenagem endoscópica, por exemplo, tem maior riscos de pancreatites, perfurações, a obstrução de catéter, a colangites, porque faz uma conexão de contaminação de duodeno ascendente para a via biliar. Por outro lado, a drenagem percutânea, se não for transtumoral, pode ter menos colangites, mas hemorragia, mais ligação de catéter, e um ponto que é muito questionável, mas bastante discutido, levado muito em consideração, é a possibilidade de espalhar, né, de spread células tumorais na cavidade peritoneal. Então, não há exatamente um consenso. Alguns estudos têm favorecido, mas se formos mirar com cuidado, muito cuidadosamente, não há uma evidência definitiva para responder essa questão. Neste estudo, por exemplo, que queria ressaltar, um estudo prospectivo, randomizado,
que mostrou que foi interrompido, um estudo relativamente recente, pero se formos analisar com muito cuidado, um estudo em que a drenagem percutânea, no grupo de pacientes condenados em percutânea, teve 41% de mortalidade. Não é comum, não é aceitável, né? Não é aceitável. Então, ainda há bastante discussão acerca deste tema. Pero alguns centros recomendam, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, e o NCCN, que conhecemos muito bem, recomenda a endoscópica quando possível. Muito a respeito de controvérsias ou imagens já foi discutida, mas acredito que é importante ressaltar que a anatomia normal muitas vezes não é tão frequente, né? Cerca de 50% a 60% tem realmente uma anatomia. Então, acredito que sempre um tema importante para discutirmos qual o melhor estudo de imagem axial para a avaliação de colangiocarcinoma hilar. Principalmente porque temos que pensar também nos custos do que estamos fazendo. Não podemos, algumas vezes, fazer, quando o paciente chega, faz tomografia, depois ressonância, depois PET, depois, muitas vezes, não é muito tranquilo. Temos que pensar, então, na anatomia biliar, arterial, na possibilidade de volumetria hepática para fazer o estadiamento, né? Então, isso é muito comum e algumas vezes não há uma resposta única. Por exemplo, comparando a tomografia com a ressonância magnética, conhecemos centros como, por exemplo, o MD Anderson, que preferem a tomografia para tudo, né? Mas lá a literatura, os estudos mostram que talvez a ressonância magnética tem a possibilidade de dar um pouco mais de informações a respeito de canais biliares, a infiltração muitas vezes que não forma nódulo, mas uma infiltração mais esquirosa, e para o planejamento cirúrgico, talvez a ressonância seja preferível, mas ainda é um ponto de controvérsia. E, claro, o estadiamento com tomografia de tórax também. Um outro ponto controverso é a laparoscopia estadiadora, que, como sabemos, pode demonstrar em 15% a 25% casos de carcinomatoses peritoneais não demonstrada na tomografia ou na ressonância também. Pero os estudos mais recentes com melhores exames axiais têm demonstrado que talvez não seja tão importante. Então, é um tema ainda controverso. Nós outros fazemos bastante laparoscopia diagnóstica antes da quimioterapia, por exemplo, em casos, em vários tipos de tumores em que há necessidade de realização de quimioterapia neoadjuvante, por exemplo. Mas o que há é muito claro, talvez, que para casos de altíssimo risco, como, por exemplo, tumores maiores, infiltrações portais bilaterais, marcador tumoral CA19.9 muito elevados, e que os exames de imagens não demonstram exatamente, talvez, toda a extensão, então, aí sim, a laparoscopia talvez tenha um papel importante. Ainda há a questão de custo-efetividade, a efetividade para a técnica, porque isso talvez demanda uma internação, um período de hospital, uma cirurgia a mais. O PET scan já foi comentado, talvez de uso seletivo para casos não completamente com altos riscos também, pode ter um papel importante. Mas talvez o mais interessante para nós outros é a respeito das controvérsias cirúrgicas, como situações como bismo tipo 1, 2, ressecções arteriais, o transplante já foi muito bem
tratado, a neoadjuvância, o ALPES. Então, ponto que gostaria de falar aqui rapidamente é sobre os tipos de 1 e 2, em que há algumas vezes dúvida. Será que fazemos a cirurgia para hepatectomia direita, esquerda? Então, ainda é um ponto controverso. O que alguns estudos têm demonstrado é que, desde que a ressecção seja R0, completa, com margens livres, e que o tumor não há crescimento mais para um lado, mais para outro, talvez a ressecção para a direita ou esquerda seja a mesma, do mesmo resultado. Sim, pero a ressecção esquerda tem menos insuficiência hepática, talvez menos morbidade, um pouco menos de mortalidade. Então, alguns estudos têm discutido essa controvérsia, e mesmo em situações mais avançadas, como, por exemplo, a ressecção da artéria hepática direita, um ponto bastante controverso, e mesmo para casos do tipo 4, o que é ainda mais controverso. Mas, quando possível, talvez as margens são livres, a ressecção da esquerda talvez traga menos morbidade. A ressecção arterial é um tema bastante controverso. Os grupos cresceram em expertise, em experiência, e é possível uma ressecção segura, mas muitos estudos mostram uma sobrevida muito baixa. Mas, como podemos mirar aqui nesta tabela, há a possibilidade de uma sobrevida em 5 anos favorável para casos selecionados. Então, para casos selecionados, acho que é possível. Hoje, no nossa tumor board que temos, por exemplo, toda semana, talvez caso com possibilidade de ressecção arterial muito clara, talvez tenhamos que começar a discutir tratamentos com neoadjuvância, por exemplo, como ha sido discutido para transplante. Mas, ainda assim, é um tema muito controverso. O transplante foi muito bem tratado, então, claro, para casos irressecáveis, mas talvez esteja ganhando quando há donantes suficientes. Também concordo, não é muitas vezes no caso da América Latina, do Brasil, em alguns estados do Brasil, talvez seja possível, mas ainda é um ponto bastante controverso na nossa realidade. Quanto à neoadjuvância, acho que é um ponto que temos que começar a mirar, discutir. Ainda muitos trabalhos com recrutamento de pacientes, é uma informação talvez nova, mas a semelhança do que temos visto para transplante, talvez seja algo, se há a estrutura para fazer, algo para pensar, porque é um dos tumores muito com mais agressividade, com riscos de recidiva muito precoce. Então, talvez para casos selecionados, podemos pensar nesses casos. E alguns estudos recentes têm demonstrado que talvez tenha algum benefício de sobrevivência, talvez as margens R0 sejam um pouco maiores, mas, de qualquer forma, precisamos de mais estudos prospectivos para chegar a uma conclusão. Hoje, pensamos de forma muito seletiva para a neoadjuvância. Último ponto para ALPES, acredito, eu não tenho também muita experiência para ALPES, mas um ponto cirúrgico importante é que talvez para colangiocarcinoma ir lá não seja realmente uma situação ideal, e que hoje há preferência quando há necessidade de crescimento de hígado remanescente futuro, ir mais despacio, com embolização portal, quimioterapia, drenaje biliar, mas gostaria de ouvir a opinião. Então, muitas graças, era isso, dos pontos mais que considerei importantes falar hoje, mas é um tema muito amplo, claro, né? E agora, Carlos, ficamos à disposição para discutir aqui. Se houver tempo, não sei. Muchas gracias, Felipe. Aprovechando
el último comentario que hiciste acerca del ALPS. Recién oí a Masato Nagino decir que eso era prácticamente imposible que ellos pensaran en hacerlo. Pero es un tema de discusión seguramente, ¿no? Y tú sabes cuál es la opinión de los japoneses en contra de eso, pero es interesante ese punto. Voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas y dudas. Voy a empezar con una pregunta que nos manda nuestro presidente del capítulo mexicano acerca de las herramientas de reconstrucción en 3D para la planeación de la cirugía actualmente en México, poco disponibles, pero ¿qué tal en Argentina y Brasil? ¿Ustedes qué opinan? Emilio. Sí, en Argentina, gracias por la pregunta. Sí, en Argentina están disponibles, pero no están tan, digamos, difundidas para su utilización. Me parece que es uno de los caminos para seguir, pero hoy no están 100% disponibles y dependen mucho del medio donde uno pueda desarrollar la profesión. Me parece que probablemente ocupen un espacio en el corto plazo, pero hoy todavía no están difundidos. Felipe, allá en Brasil. Sim. Sim, excelente pergunta. Na prática do dia a dia, não fazemos, mas, claro, é uma técnica que pode ajudar bastante no planejamento, em casos muito complexos, né? Mas, normalmente, para termos uma reconstrução 3D muito linda, temos que ter exame axial muito perfeito. Entonces, normalmente, esto tal vez sea lo más importante. Perfecto. Otra pregunta que nos manda el doctor Carlos Rodríguez Montalvo es acerca de y creo que ya ha quedado algo respondido, de la neoadyuvancia. Si bien es cierto, hoy creo que la mayoría estamos de acuerdo que cuando consideramos el colangio resecable, difícilmente mandamos a neoadyuvancia a los pacientes, pero no sé si tengan alguna otra consideración o algún grupo especial de pacientes que sí les darían neoadyuvancia a pesar de considerarlo resecable. No, nosotros como grupo, si consideramos que el colangiocarcinoma es resecable, va directamente al tratamiento quirúrgico y después eventualmente le darán adyuvancia. No neoadyuvancia. Igual ustedes, Felipe. Sí, acredito que talvez para casos muy seleccionados tenemos que considerar, por ejemplo, se hoje acreditamos que a adjuvância é necessária e entendemos isso antes da cirurgia, paciente muito bem fisicamente e com alto riscos de uma recidiva precoce, com, por exemplo, CA 19.9 é muito alto, sistema mais de 1000, linfonodos, uma invasão arterial mais extensa, talvez teremos que considerar, baseado, claro, não temos muita literatura, estudos para comprovar isso, mas talvez tenhamos que considerar casos selecionados. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta acerca de si el caso que se presentó había sido una resección R0. Efectivamente fue R0 en una de las láminas donde se estaba mostrando la histopatología. También se comentaba que se mandaron los rodetes de la vía biliar y en el transoperatorio fueron negativos. ¿Ustedes también en la práctica diaria lo hacen? ¿Vos me decís intraoperatorio, Carlos? Sí. Sí, de rutina. De rutina. Y seguimos avanzando hasta que sea R0. Hasta que aparezcan 5... Hasta que aparezcan 5 bocas y vos decís, lo dejé R0 y ahora ¿qué hago con esto? Igual ustedes en Brasil. La histopatología transoperatoria. Em Brasil, sim. Temos nosso hospital tem uma facilidade, temos lá o patólogo no centro cirúrgico. Fazemos la margen aproximada de estado. Muy bien. Emilio, que hay una pregunta para ti, bueno, para todos, pero dirigida a ti.
Luis Miguel Carrillo, que nos dice que es una excelente charla y que quisiera saber cuál es, bueno, la opinión que hay sobre la realidad virtual, tecnología 3D, si modificaría esto en el caso del colangio intrahepático, si modificaría esto algo el curso de la solución o directamente ya va a tener que ser un trasplante. Mira, a mí me gustaría que el camino fuera hacia el trasplante. Yo creo que lo que todavía no está muy delimitado, o sea, si hoy tuviéramos todos los donantes disponibles, me encantaría trasplantar metástasis hepáticas de cáncer colorectal, me encantaría trasplantar cholangiocarcinomas ciliares, me encantaría trasplantar todos los neuroendocrinos que tenemos operados y que recurren y que tienen un Ki-67 mejor, me encantaría. Pero hoy eso no es viable. pero me encantaría que eso pasara. O sea, hoy nos cuesta trasplantar hepatocarcinomas en grupo 0. Y tenemos que quimioembolizarlos, radiofrecuencia, DCB, lo que se les ocurra, y lamentablemente no podemos llegar. Yo creo que el camino es ese, me parece que el norte es ese, todo esto va hacia ese lugar, pero hasta que no logremos tener sistemas de procuración eficientes que puedan resolver la necesidad en cuanto al número de donantes, no vamos a poder hacer nada. El donante vivo adulto está hoy absolutamente, no conozco los números de Brasil, pero en Argentina prácticamente no se hacen donantes vivos. Hay una realidad social también que exige mucho al médico en América Latina y que no le permite el error. Hemos estado con Carlos además estaba en Japón, la relación con el médico es distinta. Hoy en América Latina la relación no es ni siquiera parecida. Entonces uno tiene que tomar precauciones. Me parece que los donantes a corazón parado que tú has visto también en Barcelona y que ahora Noel va a ver, tienen sus problemas, la sociedad lo tiene que aceptar. Estamos en un momento complejo, volviendo post pandemia a intentar llevar todo esto para adelante en esta coyuntura. Pero me parece que ese es el norte. Ojalá no tarde 20 años en llegar. Muy bien, antes de cederle la palabra al doctor Carlos Rodríguez Montalvo, quisiera retomar un comentario que hiciste, Felipe, en cuanto a lo que si la resección derecha o izquierda, que bien mostraste que hay algunos estudios que demuestran que pues, no hay mayor diferencia. Y tú sabes que, por ejemplo, en Nagoya dicen, bueno, mejor siempre del lado derecho si se puede, ¿no? Pero ellos tienen una particularidad de cómo tratan a estos pacientes desde hace muchos años, desde la época de Yuji Nimura, y bueno, tienen mucha historia el grupo de Nagoya, ¿no? Bien. Sim, é um ponto sempre controverso. Acredito, na verdade, que o cirurgião vai sempre preparado para as duas cirurgias e na impressão intraoperatória, nestes casos, que vai decidir, né? Eu acho que talvez isso seja o mais importante. E o mais importante é sempre a ressecção, claro, completa, R0. Mas grupos diferentes têm experiências diferentes, claro. Perfecto. Carlos, ¿tienes algún comentario que hacer? No está, tiene apagado su micrófono. Un momento. Pues nada, un problema complejo el que pues seguimos encontrando o buscándole el mejor camino para resolver, y un problema apasionante, sin duda. Es un reto para los cirujanos, para nosotros, cirujanos de hígado, y pues nada más agradecer a los profesores, agradecer a Emilio, agradecer al profesor Felipe Coimbra, Carlos Flores, agradecerte tu excelente sesión, a Pablo Pantoja, a todo tu equipo. Muchísimas gracias por esta sesión, y yo quisiera nada más ofrecerles un espacio de tiempo para un comentario final y cerramos la sesión. Carlos. Bien, yo voy a ser muy breve para darle la palabra a nuestros invitados. Creo que el colangiocarcinoma es hoy por hoy un tumor fatal en nuestro medio en Latinoamérica.
Si hacemos un intention to treat análisis o un análisis en intención de tratamiento, nos daríamos cuenta de muchas sorpresas, ¿no? No es lo que vemos en las publicaciones frecuentemente, y como decía Felipe, a veces son 2 meses que están con ictericia, a veces un poco más, y esto es increíble que pueda pasar, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos un problema serio de salud pública, no tanto como con el hepatocarcinoma, pero sí que es real en nuestro medio. Emilio, ¿dirías algún comentario final, breve? No, breve, muchas gracias, excelente la sesión. Yo creo que si hay un desafío técnico para el cirujano HPV son estos tumores. Creo que técnicamente uno tiene que poner a disposición lo que aprende el trasplante, lo que aprende en la anatomía, la decisión esta que Felipe marca muy bien, voy a la derecha, voy a la izquierda, esa duda la tenemos todos hasta el momento en que tomamos la decisión final. Y por último, es una broma nada más, pero qué bueno que hicieron esta sesión esta semana, porque la semana que viene ya vamos a dejar todos de ser amigos. Porque vamos a jugar con México la semana próxima, y por ahí nos cruzamos con Brasil más adelante en la Copa del Mundo, así que hasta mediados de diciembre dejamos todos de ser amigos, pero muchas gracias por la invitación, es un placer. Al contrario, muchas gracias, Emilio. Felipe, comentario final. Sim, uma doença realmente muito complexa e que precisa de uma equipe, não somente de cirurgianos, mas de uma equipe hospitalar, de nutricional e tudo, para termos sempre os melhores resultados. Um ponto sempre importante também é sempre deixar tudo muito claro para o paciente, tudo que pode acontecer numa cirurgia de grande porte, né? Parabenizar a Associação Mexicana, mais uma vez, com este excelente, felicitar por este excelente meeting aqui. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, aquí a mis 2 compañeros y colegas que están aquí, Pablo y Noel, y ya nada más dejo las palabras finales contigo, tocayo. Carlos. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues finalmente, y para cerrar la sesión, decíamos, esta es nuestra última sesión académica, y el próximo mes, ya en 3 semanas, tendremos nuestro congreso anual. Es un congreso con un programa académico extraordinario. Nos acompañan 12 profesores extranjeros, más de 40 profesores nacionales, y recordarles que la información está disponible en la página de la asociación para sus inscripciones. Durante el congreso tendremos un par de cursos, el primero de ultrasonido intraoperatorio, tanto abierto como laparoscópico, y técnicas de ablación de tumores con las diferentes herramientas que utilizamos en la actualidad. Y habrá también un curso hands-on también con un modelo animal con videoendoscopía digital. Están todos invitados. También invitarlos, por favor, la siguiente cortinilla, a informarles que nuestra aplicación ya está disponible. Ustedes recibirán, todos los socios que estén inscritos y actualizados en su estatus como socios, tendrán acceso a la aplicación, que pues la estrenaremos durante nuestro congreso. Estará disponible no solamente el programa académico, sino pues comunicaciones, comentarios, chat interno, en fin. A partir de mañana ustedes estarán recibiendo información para que dispongan de esta aplicación para nuestro congreso, y de ahí en adelante para múltiples funciones que esperamos que nos sirva. Y sin más, muchísimas gracias a todos de nuevo. Buenas noches. Le dejo la palabra a la profesora Verónica Ramos para que cierre la sesión y nos dé las indicaciones para la certificación o para obtener el certificado de esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a los profesores. Carlos, pronto nos veremos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a los profesores de esta noche. Gracias también a los que se conectaron desde muy, muy lejos. Brasil y Argentina, muchas gracias.
Y bueno, todos los que se conectaron de México también, felicidades por estar aquí con nosotros. Bueno, muy sencillo. Los que están aquí en el aula, por favor, solamente escanear el código QR que está en pantalla para que obtengan su constancia del día de hoy. Y quienes están en la liga de Zoom, por favor, en este momento se está colocando la liga para que ustedes puedan escribir ahí sus datos, su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Y bueno, y en unos días a través del correo de contacto de la asociación va a llegarles su constancia de participación. Muchísimas gracias a todos y pues los esperamos en el Congreso. Anímense. Vamos a Cancún. Vámonos a Cancún todos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Felipe, Carlos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Muy amable. Un abrazo. Chao, chao. Está, ¿no? Ya nos sacaron la pantalla. Está bien. No, todavía no. Muchas gracias a todos. Felicidades. Gracias, tocayo. Buenas noches. Buenas noches.